Hemos tomado el glorioso evangelio de Dios y lo hemos reducido a un rito. En la Biblia, en la historia de la iglesia, uno puede tener la confianza de que es cristiano, no simplemente porque hizo su decisión, sino la Biblia dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y la evidencia de que somos creyentes es el fruto que llevamos. El mero hecho que un hombre ha levantado la mano no significa nada. El mero hecho que una persona ha tomado una decisión no significa nada. Mira cómo hacemos el evangelio en el día de hoy. Hay un incrédulo y queremos testificarle, ¿no? Señor, ¿te das cuenta que eres pecador? Si él dice sí, entonces la segunda pregunta, ¿quieres ir al cielo? Si él dice sí, entonces tercera pregunta, ¿quieres orar y pedir a Cristo que entre en tu corazón? Si él dice sí, entonces oramos y él repite nuestra oración y después preguntamos, ¿fuiste sincero cuando oraste? Y si él dice, creo, entonces eres salvo. Y si el hombre dice, pero no estoy seguro, nosotros decimos, por supuesto eres salvo porque Cristo ha prometido, si le pides, Él va a entrar en tu corazón, tú le has pedido, Él ha entrado. Por fe tienes que creer que has creído. Pregunta, ¿es el Evangelio? Vamos a examinar un ratito. Señor, ¿sabes que eres pecador? Si Él dice sí, no necesariamente significa nada. Pregunta al diablo si sabe si es pecador. Señor diablo, ¿eres pecador? Soy el mejor pecador, el peor pecador. Los bautistas antiguos, especialmente Juan Bunyan, en el Progreso del Peregrino, ellos enseñaron, no importa si un hombre dice que es pecador, hay otra pregunta más importante, más profunda. Señor, desde que has escuchado el Evangelio, el Señor ha obrado en tu corazón de tal forma que el pecado que antes amaste, ahora aborreces. Dios ha hecho algo en tu corazón, Señor, hay arrepentimiento. Ahora ves el pecado de una forma diferente. El pecado que antes amaste, ahora puedes decir que Dios ha obrado en tu corazón para que ahora aborrezcas este mismo pecado. Una obra sobrenatural del Espíritu Santo obrando en el corazón de un hombre muerto. Una resurrección, algo que un evangelista no puede manipular. Una obra que no requiere canciones especiales o luces bajas. Señor, ¿qué ha hecho Dios a ti? ¿Te ha dado un corazón nuevo? ¿Un corazón que tiene vergüenza del pecado? ¿Un corazón quebrantado? ¿Un corazón ahora que aborrece el pecado que antes amó? Si una persona dice, sí, soy pecador, preguntamos, ¿quieres ir al cielo? ¿Y quién no? Una vez una persona te ha dicho, no, me gustaría ir al infierno. Hermanos, todos quieren ir al cielo. Todas las teorías del gobierno, teorías económicas, sociales, tienen que ver con el deseo del hombre de ir al cielo. Hermanos, en las Filipinas, en las islas, allí en Asia,
Una vez yo estaba ahí y después de cosechar el arroz, los campesinos también en el norte acá, ¿no? Especialmente en la selva, departamento de Amazonas, cuando cosechan el arroz, ¿qué hacen? Prenden fuego al campo, ¿no es cierto? Van a quemar todo el campo. ¿Y qué pasa cuando el campo se quema? Las víboras salen rápidos, ¿no es cierto? Pero cuando salen todavía son víboras. No han cambiado. Si tú preguntas a un hombre, ¿quieres ir al cielo? El peor hombre del mundo, el hombre más egoísta del mundo va a decir, por supuesto. Porque quiero lo mejor para mí. Yo no quiero sufrir. Yo quiero estar en un lugar lindo, hermoso. Entonces, cuando tú preguntas a una persona, ¿quieres ir al cielo? Y si él dice sí, no significa que Dios ha obrado en su corazón. Solamente quiere salvar su propia piel. La pregunta no es, ¿quieres ir al cielo? La pregunta es, Señor, ¿ha obrado Dios en tu corazón de tal forma que ahora tienes un deseo de buscar a Dios? ¿Algo ha pasado en tu corazón? ¿Algo ha sucedido en tu corazón? ¿Tu corazón ha cambiado? Antes, Señor, la Biblia dice de ti que todo hombre nace aborrecedor de Dios, un hombre que solamente se ama a sí mismo. Pero Señor, después de escuchar el Evangelio, tu corazón ha cambiado, ahora puedes ver que Dios es supremo y nada tiene más valor que Él. Deseas conocer a Dios y glorificar a Dios con tu vida. Todos quieren ir al cielo, la mayoría no quiere que Dios esté cuando llegue. ¿No es cierto? Por supuesto podemos hablar del cielo, por supuesto. Pero hermanos, mira lo que estamos haciendo. De nuevo, tenemos un hombre lleno de sí mismo, que tiene grandes y maravillosos planes para su vida, y venimos nosotros con nuestro evangelio y decimos, Dios te ama tanto como tú te amas. Aún más. Dios tiene planes más maravillosos que tus planes. El hombre dice, caramba. Todo el universo gira alrededor de mí. En vez de, Señor, aquí es lo que la Biblia dice acerca de ti. Usando la Escritura con amor y compasión, pero usando la Escritura y la ley de Dios para exponer su pecado. Para que el Espíritu de Dios pueda usar la palabra de Dios para crear arrepentimiento en su corazón. Y hablando no del cielo, hablando de Dios. Dios, Señor, una obra Dios ha hecho en tu corazón para que ahora ames a Dios, desees a Dios. ¿Cuántas personas vienen a mí? Quiero recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque quiero que Él arregle mi vida. Es lo que predicamos en el día de hoy. Debes venir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él puede arreglar tu vida. No tienes dinero, Él puede darte dinero. Estás enfermo, Él puede sanarte. Tu familia está mal, Él puede arreglar todo. No debes venir a Cristo porque Cristo es digno. Porque Él te creó. Él es el Señor del universo. Él es merecedor de toda alabanza y gloria. Aún los que van al infierno deben adorar a Cristo porque Él es digno. El hombre no es el centro del universo y tampoco es el centro del Evangelio. Dios y su Cristo es el centro del Evangelio. Pero tenemos un Evangelio totalmente humanista. Humanista. Dios te ama. Y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Si una persona dice, sí, quiero ir al cielo, entonces decimos, entonces, ora esta sencilla oración conmigo.
En el libro de Hechos, en alguna parte, se usa este método. Jesús una vez usó este método. Tú dices, pero Romanos 10 no dice. No es una base bíblica para esta forma de evangelismo. Debemos decir, repite esta oración. No, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer exactamente lo que Jesús hizo y lo que los apóstoles hicieron. Señor, para ser salvo, la Biblia manda que te arrepientas, que reconozcas tu pecado y que dejes tu pecado y que te acerques a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer entonces? Clama al Señor que te salve. Si tu corazón está quebrantado, si reconoces tu pecado, entonces clama al Señor hasta que te salve. ¿Sabe qué? Algunas personas se ponen de rodillas y así se levantan. Caramba, el Señor me ha salvado. El Señor me ha salvado. Algunas personas tienen que luchar y pelear meses. ¿No es interesante que casi todas las personas que han recibido a Cristo contigo lo han hecho en algunos minutos? Pero a través de la historia encontramos hombres, a veces, sufriendo tanto bajo la convicción del pecado, clamando al Señor, sálvame, sálvame, buscando al Señor en la Escritura, meses y meses, y un día el Señor los salva. Pero no necesitamos hacer esas cosas en el día de hoy, porque nosotros tenemos un método mejor, un método instantáneo, ¿no? Una ilustración que uso. Yo estaba predicando cerca de Alaska, en el norte. Y un señor entró en la iglesia. Cuando empecé a predicar, él entró. Una montaña, un hombre bien grande, de como 65 años por ahí. Entró, una cara tan triste. Entonces empecé a predicar el Evangelio. El Evangelio. Y después de predicar, bajé de la plataforma, fui al hombre, dije, Señor, tienes la cara más triste que he visto en mi vida. ¿Qué pasa? Y él sacó algunos rayos X y me dijo, acabo de venir del hospital, voy a morir en 3 semanas. El médico me dijo, tengo 3 semanas. Yo le dije, Señor, yo te prediqué el Evangelio. ¿Entendiste? Él dijo, sí, entendí. ¿Qué habrías hecho tú? Entonces, ¿quieres repetir esta oración conmigo? Pero él dijo, sí, entiendo. Un niño puede entender. ¿Pero es todo? Yo entiendo. Pero no he cambiado con respecto a mi pecado. No he cambiado, no tengo ningún deseo de seguir a Dios, solamente voy a morir. Entonces, lo único que tengo que hacer es repetir esta oración. Señor, tú tienes 3 semanas, yo tengo una noche acá y voy a regresar a los Estados Unidos. Voy a cancelar mi vuelo y vamos a sentarnos acá hasta que mueras o hasta que vengas a conocer a Cristo. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde? Entonces empezamos en el Antiguo Testamento. Promesa tras promesa tras promesa. Romanos 1 a 3, capítulos 1 y 3, hablando del pecado y la seriedad del pecado como una abominación ante Dios. Poco a poco, el hombre dice, sí, veo mi pecado. Soy un hombre horrible. Siempre he sido un hombre muy físico. He golpeado a otros hombres. Puedo ver mi pecado ante Dios. Ya, continuamos. Más y más y más. Promesa tras promesa. Después de algunas horas, yo le dije, Señor, una vez más, vamos a leer Juan 3:16. Y él dijo, bueno, está bien. Entonces,
empezó a leer así con la Biblia, ¿no? Sobre sus rodillas, leyendo, y él dijo, bueno, porque de tal manera amó Dios de ahí empezó así, a temblar. Oh, Pablo, mis pecados no hay. Señor, me perdonó. Me ha dado vida eterna. Voy a morir, pero no voy a morir. Voy a ir al cielo. El Señor me ha salvado. Yo le pregunté, ¿cómo sabes, Señor? Y él dijo, Pablo, ¿nunca has leído este texto? ¿Qué pasó? Yo te digo lo que pasó. Lo que no puede pasar en tu ministerio. El Espíritu Santo, después de horas y horas en la palabra de Dios, viendo la gravedad de su pecado, la grandeza de la salvación de Cristo, poco a poco el Espíritu Santo comenzó a cambiar su corazón. Una obra sobrenatural. Yo no tenía que decirle, eres salvo porque repetiste una oración. El Espíritu Santo le dijo, eres salvo. Por medio de la palabra de Dios. Si tienes un método de evangelismo, un libro que dice método de evangelismo, para mí va a la basura. Método de evangelismo. Métodos. ¿Por qué necesitamos métodos? Porque no tenemos el poder de Dios. Y no tenemos el poder de Dios porque estamos usando métodos y nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Los fariseos usaron la palabra de Dios para hacer sus discípulos. Pero Jesús dijo que sus discípulos eran hijos del infierno. ¿Cuántos de nuestros discípulos son nada más que hijos del infierno? Se dicen creyentes, pero nunca viven como creyentes. Hermanos, ¿cuántos católicos van a morir este día y van a entrar en el infierno porque una autoridad religiosa les ha dicho que son salvos? Otra pregunta, ¿cuántos evangélicos van a morir y van a entrar en el infierno porque una autoridad evangélica les ha dicho que son salvos, pero el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nunca confirmó su obra en su corazón? ¿Cuántas personas en mi propio ministerio, yo tengo que decir eso, yo tengo que ser honesto, como joven evangelista, predicando en las calles, predicando en la sierra, predicando en la selva, usando todos los métodos de evangelismo que todos me habían enseñado, los fundamentalistas, los bautistas, todos me enseñaron, tienes que hacerlo así, tienes que levantar la mano, tienes que pedir que pasen adelante a etapas, tienes que usar música de tal forma, tienes que aprender cómo hablarles para que tomen su decisión y todo lo que también ustedes han aprendido. Pero estudiando la Escritura y estudiando la historia de evangelismo de los hombres y predicadores más exitosos a través de la historia de la iglesia, yo veo que ellos no hacían nada de lo que hacemos en el día de hoy. Todos dicen, Spurgeon, ese el predicador más grande que ha vivido desde los apóstoles. Estoy de acuerdo. El problema, él no está de acuerdo con nosotros. Jorge Whitfield, el más grande evangelista. Uno de los avivamientos más grandes en la historia de la iglesia a través de él. Sí. El problema es que él predicó otro evangelio que nosotros. Hudson Taylor, el gran misionero de China, como él es mi héroe. El problema es que su evangelio era diferente que lo tuyo. Jorge Mueller, el hombre de fe en Inglaterra, él ayudó 10,000 huérfanos. Quiero ser como él. El problema es que su evangelio no era como nuestro evangelio en el día de hoy.
Guillermo Carne, el padre del movimiento misionero moderno. India. Nosotros trabajamos con la primera iglesia que él fundó en India. Oh, quiero ser como él, pero hay un problema. Su evangelio era diferente que el evangelio que predicamos en el día de hoy. Era un evangelio basado en la palabra de Dios. Un evangelio que no podía avanzar por medio de métodos de manipulación y psicología. Era un evangelio que dependía totalmente del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no regenera tu corazón, yo no puedo hacer nada contigo. Yo solo puedo predicar. A veces, hermanos, la manera en que yo he predicado antes, cuando yo era joven, como un payaso. ¿No? En una campaña vamos a tener un montón de cosas para atraer a la gente, vamos a tener payasos, vamos a tener música, vamos a tener cantantes especiales y vamos a tener predicadores elocuentes y todo lo demás. Todo eso no puede levantar a los muertos. Y los hombres incrédulos son muertos. Ahora, ¿cómo veo la prédica evangelística? Como Ezequiel. Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? Tú sabes, Señor. Yo voy a profetizar. Yo voy a predicar la palabra de Dios. Pero solo el Espíritu Santo de Dios puede levantar a los muertos. Y si de verdad es la obra del Espíritu Santo, ellos no solamente se van a levantar, sino también van a caminar y van a continuar caminando hasta la gloria. Y no vamos a tener que buscarlos tanto, porque las ovejas verdaderas oyen su voz y le siguen. En la próxima prédica voy a predicar sobre lo que es el Evangelio. Oremos, hermanos. Padre Santo, te doy gracias por este día, por los hermanos que han venido. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla. Predicar un evangelio puro, limpio, bíblico, histórico. Y Señor, use el evangelio para levantar a los muertos, para llamar tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.